tenido la suerte, digamos, de crecer en una familia muy heterogénea respecto a sus preferencias políticas. Mis abuelos, pues, algunos estuvieron vinculados al régimen anterior, al régimen de Fulgencio Batista. Otros eran simpatizantes de la ortodoxia, un grupo político en el cual se inició Fidel, y por ahí se habían identificado con el proceso llamado revolución desde sus inicios. Y esto en un momento determinado, entre familia exiliada y familia incorporada al proceso de la más llamada revolución, me fueron dando una visión doble o más, un espectro más amplio de lo que podía ser la vida. Cuando empecé a llegar a mis propias conclusiones, pues empecé a reaccionar de una manera como lo puede hacer cualquier adolescente, con rebeldías. Y bueno, pues me empecé a vincular con personas que estaban en la iglesia, y a partir de que la iglesia tuvimos el privilegio de tener en mi barrio, en mi vecindario, en la parroquia de mi vecindario, a uno de los héroes de la causa de la libertad en Cuba, que fue Fray Miguel Ángel Loredo, que estuvo 10 años en prisión. El grupo de adolescentes al que se le abrió, Fray Miguel Ángel Loredo le abrió las puertas de la iglesia para brindarle una especie de asilo que ya está un poco en desuso en Cuba o en el mundo. Y era literalmente un asilo, porque cuando íbamos a la parroquia podíamos escuchar por un pequeño radio las estaciones de música que nos llegaban a través de la FM, de la frecuencia modulada de las emisoras del sur de la Florida, y podíamos escuchar la música que nos gustaba sin problemas, sin represión por parte del régimen. Y esto era gracias a Fray Miguel Ángel Loredo y a los otros frailes que continuaron la labor de Loredo una vez que Loredo fue forzado también a ir al exilio. Efectivamente, en medio de nuestras constantes luchas callejeras, enfrentamientos callejeros de adolescentes y de jóvenes contra la policía represiva que coartaba nuestras libertades de escuchar la música de nuestra preferencia y que nos marginaba de la sociedad, en medio de este ambiente, en medio de nuestras visitas a la parroquia, pues nos dimos cuenta de pronto de que no solo podía interesarnos Jimi Hendrix, Mick Jagger o ZZ Top, ya nos empezaba a impactar la poca información que podíamos recopilar que nos llegaba fuera del mundo respecto a figuras como Juan Pablo II, Lech Walesa, Václav Havel, Dalai Lama, y dijimos, no solo es esto, aquí cerca tenemos unos vecinos, unos jóvenes que son católicos como nosotros y que son cubanos como nosotros, que viven como nosotros y que tienen una peña en el cerro donde ya se está hablando de libertad, ellos están hablando de libertad, y vale la pena pues interesarnos, vale la pena escuchar cuál es la propuesta de estos jóvenes. Y la propuesta, inmediatamente el mensaje nos captó, porque era un mensaje de liberación, era un mensaje de reconciliación y era un mensaje de futuro, era un mensaje de esperanza, y era lo que estábamos esperando, y era lo que necesitábamos en ese momento nosotros como generación para incorporarnos, para comprometernos en la defensa de nuestros derechos y en la defensa de los derechos de todos los cubanos.